Ahora, tenemos en segundo órgano la Contraloría General de la República. Es el máximo órgano del sistema de control. Es como la fiscalizadora del dinero que reciben entidades públicas para evitar actos de corrupción. El encargado de la Contraloría obviamente es el Contralor General de la República, que tiene que tener 40 años como mínimo para poder obtener el cargo. Está por 7 años. ¿Quién lo propone? Es el Ejecutivo, es decir, el presidente y los ministros. Lo designa la Comisión Permanente del Congreso y quien lo remueve también es el Congreso. ¿Cuándo nace la Contraloría? Con Augusto B. Leguía, a finales de su oncenio. Él dice que antes de irse va a crear un órgano que se encargue de fiscalizar el buen manejo de las instituciones del Estado para asegurar que él hizo un buen manejo de ese dinero en todas las instituciones. Como sabemos, cuando la Contraloría se crea y supervisa estas entidades de Augusto B. Leguía, encuentra gran desfalco monetario y hasta episodios de corrupción. Pero como él ya se había ido, este órgano nos queda a nosotros ya como precedente para poder fiscalizar a los nuevos presidentes que ingresaban y los órganos del Estado. Cuando a veces hay problemas de corrupción, no solamente ingresan a tallar las personas involucradas, sino también le llaman la atención a la Contraloría, que es la que se encarga de fiscalizar estas instituciones. En primer lugar, entonces, verifica el dinero, este dinero del presupuesto del Estado. El presupuesto del Estado, recordemos nosotros que se distribuye en municipalidades, gobiernos regionales, hospitales, universidades, en instituciones del Estado, etc. Todos reciben un dinero y se supone que tienen que rendir cuenta de ese dinero. No se rinde cuenta al final del gobierno, sino por año, porque el presupuesto se hace por año. Si yo he utilizado 10.000 soles, tengo que decir en qué he utilizado estos 10.000 soles. Y además, si devuelvo también dinero, tengo que decir por qué no lo utilicé, porque se supone que todo dinero que ingresa al Estado debe ser utilizado de manera correcta. La deuda pública. Ellos se encargan de verificar que nosotros estemos pagando la deuda pública y tenemos la capacidad de acreditar una nueva deuda pública. Le consultan al Banco Central de Reservas si hay reservas internacionales y la Contraloría se encarga de verificar este pedido de préstamo que haga el Perú a otro Estado. En el caso de municipalidades y gobiernos regionales, antes la municipalidad solamente recibía el ingreso de dinero para una determinada obra. Ahora, el gobierno regional, que es un organismo moderno, recibe un dinero, un presupuesto específico, sumándole al canon pesquero o minero o aduanero que tenga la región en la cual se encuentra este gobierno regional. Y es lo mismo que en el caso de las instituciones. El dinero ingresa a la municipalidad o al gobierno regional y se preguntan en qué lo están utilizando. Entonces la Contraloría se encarga de hacer esta auditoría del dinero. Y toda institución sujeta a control, es decir, toda institución que reciba dinero del Estado y tenga que ser fiscalizada. Y por último, nosotros tenemos la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs. Antes solamente se le decía SBS. Desde el año 2000 aparece la nominación de AFPs. Lo que sucede es que antes solamente había una AFP, 2 AFPs y eran fáciles de fiscalizar. Cuando comienza a ver ese auge de los seguros y las AFPs, nacen un montón de instituciones y por la cantidad necesitaban a alguien que los fiscalice. Entonces, por su naturaleza de préstamo y trabajo de dinero, le colocan esta función a la Superintendencia de Banca y Seguros. El encargado de la superintendencia es el superintendente. Se encuentra por 5 años, lo designa el Poder Ejecutivo y lo ratifica el Congreso. ¿Qué fiscalizan? Fiscalizan bancos, nosotros ya sabemos qué es banco, por ejemplo, el Banco de Crédito, el BBVA, el BCP, el Interbank, todos esos bancos. Ellos prestan dinero, guardan dinero y también son agentes de débito, es decir, te pueden pagar tu sueldo a través de estos bancos. Y también pueden prestarte dinero para construcción de casas, sirven de mutuales en otras instancias. Las financieras son organismos bancarios menores, también hacen el caso de préstamo de dinero. Seguros, nosotros tenemos seguro de vida, seguro para defunción, seguro médico, entidades que te cobran un dinero a cambio de darte un servicio. Almacenes de depósito, son entidades menores que las financieras, solo se encargan de guardar dinero o también servir de canje de dinero. Te pagan por esa entidad y tú recibes tu dinero, no hacen préstamos. Las cajas de oro generalmente son las municipales.
La mayoría utiliza estas cajas de ahorro porque tienen una tasa de interés mucho menor a la que normalmente tiene un banco. AFPs, que sirven para el pago de lo que vendría a ser la jubilación. Los mutuales, que sirven para construcción de casas. A veces se dicen, esta empresa te hace un préstamo para la construcción de casa, o tú ves ahí, condominio necesita cuota inicial de tanto, y con ese dinero comienzan a seguir construyendo las casas. Y corporaciones financieras que se encargan de manera comercial de hacer préstamos económicos a empresas conocidas. ¿Qué hace la Superintendencia de Banca y Seguros? Primero, regular el ingreso de dinero que tienen estas entidades y verificar que sean entidades legalmente inscritas y que sean seguras, porque uno sabe que, por ejemplo, ¿no?, un banco quiebra y tú has dejado tu dinero depositado, al final tú no le puedes pedir ese dinero al banco porque ese dinero ya ha sido transformado en casas, en otros préstamos, tu dinero totalmente se pierde y no hay forma de reclamo o de devolución del dinero que habías depositado. Entonces, lo más seguro para hacer un depósito es verificar que la empresa sea conocida y que obviamente no vaya a quebrar en un momento, de un momento a otro. Regular los intereses. A veces se dice que uno paga más intereses que lo que paga la deuda del banco. Entonces, la SBS se encarga de verificar que el interés sea correcto, lo que te están colocando como tasa de interés o de gravamen frente a un préstamo que te están haciendo. Lavado de activos. Hay muchas personas que esconden el dinero a través de los bancos, especialmente cuando es préstamos del narcotráfico. Como tienes mucho dinero y no sabes qué hacer, lo llevas a guardar en el banco para que genere más dinero, o también tú con tu dinero colocas una financiera o una mutual. Yo presto dinero, dices, pero es para poder esconder el dinero que viene mal habido. Entonces, de eso se encarga la superintendencia, de evitar que se den préstamos del narcotráfico o lavado de activos. Y obviamente se encarga de verificar los planes técnicos de estas empresas que cumplan lo legalmente establecido en el Perú. Ahora, siempre hay una duda entre lo que es AFPs y ONPs, ¿no? ¿Dónde debes depositar tu dinero de jubilación? Depende mucho de cuánto dinero ganes y en dónde trabajes. AFP es de una empresa privada. ONP es del Estado. Otra diferencia, la AFP te devuelve el dinero invertido en un periodo de años de acuerdo a lo que tienes depositado. En cambio, el Estado te va a pagar hasta el fallecimiento. Y en algunos casos cobra el esposo o la esposa y hasta lo pueden extender a hijos en algunos casos. Pero ¿cuál es la diferencia, no? Si a mí me van a pagar el periodo de años de lo que yo tengo depositado, también la AFP me da la posibilidad de elegir mi monto de pago. Si yo pido que me paguen 2.000 soles mensuales y he depositado poco, a la larga se va a acabar más rápido. En cambio, en el Estado el problema es que te paga para toda la vida hasta que fallezcas, pero depende de cuánto hayas depositado para que tengas un ingreso. Lo normal es que una persona gane 850 como mensualidad de jubilación. Máximo algunos llegan a ganar hasta 1.000 o 1.500. Pero hay otros que reciben solamente 300 o 400 soles, por más que hayan depositado toda su vida, porque el ingreso no llega a ser la cantidad que el Estado pide para recibir el monto mínimo. La AFP te paga lo que tú deseas según lo que tú has invertido. ¿Cuándo conviene una AFP? Cuando uno gana montos altos de dinero mensual. ¿Y cuándo conviene la AFP? Cuando el ingreso es menor, pero uno quiere una mayor estabilidad. Ahora, ya depende mucho del régimen en el cual está escrito uno, la ley que esté vigente ese año y cuál es la empresa de AFPs a la cual uno se va a afiliar, porque hay muchos seguros y no todas son confiables, ¿no? Y entonces hasta ahí hemos terminado la clase de hoy, que son organismos constitucionales autónomos económicos.